Estimados amigos, México ha hecho varios esfuerzos para emplear las tecnologías de redes inteligentes y de esta forma mejorar sustancialmente el sistema eléctrico nacional. El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias ha jugado un papel fundamental en los intentos para lograrlo. Desafortunadamente, los esfuerzos de los investigadores del INEL y de otros trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, del Centro Nacional de Control de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de otras entidades no han sido coordinados y, lo que es aún peor, se han duplicado innecesariamente los esfuerzos y la implementación de redes inteligentes en nuestro país, lo que ha resultado en intentos incompletos que al final fueron demasiado caros y con resultados muy discutibles. En el año 2017, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, presentó el Programa de Redes Inteligentes de México, un documento preparado por el Electric Power Research Institute como resultado de trabajos que se hicieron por varios meses con personal de la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía principalmente, donde por alguna razón todavía desconocida, diría yo injusta, no se incluyó lo que ya había hecho y avanzado el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. El doctor Andrés Florencio Rodríguez Martínez, investigador jubilado del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, en conjunto con otros investigadores del INEL y personal de Comisión Federal de Electricidad, participaron en estos esfuerzos iniciales y frustrados. Ellos aplicaron el modelo de madurez de redes eléctricas inteligentes para que Comisión Federal de Electricidad lograra llegar de sus niveles de madurez actual a los niveles de madurez anhelados de una red eléctrica inteligente adecuada. El doctor Andrés Florencio Rodríguez nos hablará de la arquitectura empresarial como herramienta de gestión para alcanzar una red eléctrica inteligente. Una parte fundamental en la metodología para alcanzar una red eléctrica inteligente es lo que se llama modelo de madurez, que, como su nombre lo indica, sirve para que una empresa pueda evaluar qué tan madura se encuentra en cierto momento. El modelo consta de 8 dominios: estrategia, gestión y reglamentación, organización y estructura, operaciones de la red, gestión de activos y trabajo, tecnología, cliente, integración de la cadena de valor, social y ambiental. Aplicando este modelo de madurez en una empresa del sector eléctrico, se obtienen 8 mapas de ruta para pasar del estado real al estado anhelado en cada uno de los dominios y así alcanzar la implementación de una red inteligente. Si se elaboran en forma adecuada, los mapas de ruta logrados con el modelo de madurez son muy adecuados para estructurar los pasos a seguir y lograr la meta. Sin embargo, no proporcionan la suficiente información para la toma de decisiones. El problema principal con el modelo de madurez es que las características esperadas se describen de manera funcional dentro del dominio y no es fácil determinar cómo se relacionan con las capacidades y características de los demás dominios. Un problema adicional es que la aplicación del modelo de madurez no se indica por cuál dominio empezar ni en qué proyectos invertir, entre otras cosas. La arquitectura empresarial puede incluir las capacidades esperadas definidas por el modelo de madurez de las redes inteligentes para el nivel de madurez anhelado y muestra todos los efectos de cambios relacionados con la organización, los flujos de valor, procesos y la información que tengan que actualizarse para alcanzar las capacidades esperadas. El doctor Rodríguez y sus colegas del INEL habían empleado la arquitectura empresarial en Comisión Federal de Electricidad antes que el Electric Power Research Institute fuera contratado por Comisión Federal de Electricidad para desarrollar, como si fuera desde cero, el programa de redes eléctricas inteligentes para México, donde se excluyó lo hecho y alcanzado por el INEL. En la actualidad, poco se ha dado a conocer de cómo el sector eléctrico en México ha implementado las redes inteligentes para modernizar y hacer
el sistema eléctrico nacional más eficiente. El doctor Rodríguez nos hablará del uso de la arquitectura empresarial como una importante herramienta de gestión para alcanzar el nivel de madurez anhelado de la red eléctrica inteligente, con el positivo anhelo de que algún día, con el apoyo del INEL, nuestro país se vea beneficiado por estas herramientas. El doctor Andrés Florencio Rodríguez Martínez es ingeniero industrial mecánico por el Tecnológico Regional de Pachuca, maestro en sistemas de información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y doctor en computación por la Universidad de Salford en Inglaterra. En su actividad docente, el doctor Rodríguez ha sido maestro a nivel de posgrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro de cátedra a nivel posgrado y licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, maestro a nivel posgrado en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Cuernavaca, Morelos. El doctor Rodríguez trabajó en el Complejo Industrial Sagún, desarrollando sistemas de información para el sector financiero. Trabajó en Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, desarrollando sistemas de información para el sector industrial. Durante 36 años, laboró como investigador en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, antes Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde participó en diferentes proyectos de desarrollo de sistemas gráficos, sistemas inteligentes y sistemas de información empresarial para el propio INEL y para la Comisión Federal de Electricidad. En los últimos 10 años, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias se enfocó en la innovación e investigación aplicada de arquitectura empresarial y modelos de madurez de capacidades de negocio para el sector energético. Cuenta con las competencias para desarrollar proyectos en arquitectura empresarial, particularmente en arquitectura de negocio, mapa de capacidades, flujo de valor, organización e información, y arquitectura de sistemas, datos y aplicaciones. Modelos de madurez de capacidades de negocio como son gestión de procesos, gestión de activos, gestión de proyectos y gestión de talento. La implementación de sistemas ERP como es PeopleSoft y la elaboración de mapas de ruta para que empresas del sector eléctrico incrementen su madurez de red eléctrica inteligente. El doctor Rodríguez es autor de diversos artículos publicados en foros nacionales e internacionales, en diferentes áreas como son arquitectura empresarial, modelos de madurez de capacidades de negocio, inteligencia de negocios y red eléctrica inteligente. Demos la bienvenida al doctor Andrés Florencio Rodríguez Martínez. Cuando Jorge me hizo el favor de invitarme a dar esta conferencia, le platicaba yo a él que siendo investigador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, en aquel entonces Instituto de Investigaciones Eléctricas, tuve la oportunidad de trabajar en dos proyectos que considero importantes en este dominio de conocimiento. Uno de ellos fue que Comisión Federal de Electricidad lo contratara al instituto para que le ayudara a hacer sus mapas de ruta y poder lograr un nivel de madurez deseado con respecto al modelo de madurez de una red inteligente, al Smart Grid Maturity Model. Ese fue un proyecto importante. Trabajamos el proyecto se hizo en 2 etapas y se trabajó en el año 2011, se terminó en el 2012. Yo tuve la fortuna de trabajar en la segunda etapa en el dominio de tecnologías, ¿sí? Me tocó coordinar el dominio de tecnologías. Otro proyecto derivado de eso, los resultados de ese conocimiento de cómo llegar a un nivel de madurez deseado, fue con la subdirección de transmisión y este proyecto que nos pidió hacer al instituto una arquitectura empresarial para sus centros de monitoreo de datos que estaban planeados implantarse en las 9 regiones de transmisión
Y ese fue otro proyecto muy interesante porque trabajamos ahí en un proyecto de arquitectura empresarial. Ahí sí le dimos ya el foco de arquitectura empresarial. La plática la centré en cuatro puntos importantes. Primero les voy a explicar qué es el modelo de madurez de red eléctrica inteligente, qué es el Smart Grid Maturity Model, por sus siglas en inglés, ¿sí? Cómo se aplica y cuáles son los resultados que se obtienen, ¿sí? Después hablaremos brevemente cuál es el problema fundamental que desde mi punto de vista este modelo tiene cuando se quiere ya implantar en una organización. Hablaremos de una arquitectura empresarial. Primero mencionaré qué es una arquitectura empresarial y después diré cómo la podemos integrar con las características requeridas por el Smart Grid y poder llegar al nivel deseado en redes eléctricas inteligentes. Y por último, les describiré muy brevemente cómo fue el caso de la subdirección de transmisión y qué fue lo que hicimos en términos generales. ¿Ok? Entonces empezamos con el modelo de madurez de red eléctrica inteligente. ¿Qué es? Pues es una herramienta de gestión que se encuentra bajo la administración del Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad de Carnegie Mellon actualmente. Esta herramienta de gestión fue desarrollada por la industria eléctrica en los Estados Unidos y coordinada por el EPRI. Ellos desarrollaron la versión 1 y la ajustaron, la fueron ajustando. Su intención era construir una red eléctrica inteligente de manera nacional. La fueron ajustando y se dieron cuenta posteriormente que seguir manteniendo el documento no era su trabajo y entonces fue como se lo asignaron a la universidad, al Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad de Carnegie Mellon, quien le hizo algunos ajustes y sacó la versión 1.2 en septiembre de 2011, ¿sí?
empecemos a mencionar qué son las capacidades de negocio. Y veamos qué es una capacidad del negocio. Y sacado del libro de Guide to the Business Architecture Body of Knowledge, el BizBook Guide, define una capacidad de negocio como una habilidad que un negocio posee o intercambia para lograr un resultado específico que permita cumplir con su misión, ¿sí? Una capacidad establece qué hace el negocio, qué es lo que hace, no cómo lo hace, ni por qué lo hace, ni dónde lo hace. Simple y sencillamente qué hace, ¿sí? Y una capacidad relaciona otros elementos o dominios del negocio, como lo vimos anteriormente, en la organización, la información, los flujos de valor y recursos que requiere la propia capacidad. Podría yo mencionarles que como visualizo una capacidad es como un objeto abstracto, complejo de definir, pero que si una empresa pudiera mantener toda la información alrededor de una capacidad, tendría oro puro de lo que está haciendo o puede hacer, ¿sí? Entonces, lo primero que habría que hacer es un mapa de capacidades. Un mapa se representa en una estructura jerárquica de n niveles. Por lo general son 6 niveles. Muchas organizaciones se quedan en el nivel 1 de las capacidades de la empresa, ¿sí? En el nivel 1, que proporciona cada nivel, como se muestra aquí en el nivel 1, cada uno de estos elementos que vemos aquí o dibujos que vemos aquí de capacidad representarían o involucrarían una cosa como estas, ¿sí? No hay, cuando uno establece una capacidad como en el nivel 1, en el nivel 2, las capacidades son mutuamente excluyentes. No hay overlapping. Permítanme tantito. Sí, Jorge. Hola, Luis. Oye, fíjate que se desconectó. No sé qué fue lo que pasó. Sí. Pero ya está de nuevo la línea. ¿Continuó? Déjame. Sí, pues yo creo que sí. Tenemos aquí 11 participantes. Ok. Sí, adelante. No sé por qué, pero se apagó el Zoom. No sé qué pasó. Bueno. Adelante, por favor. Ok, gracias. Regreso a capacidades. Ok, gracias. Mencionábamos que los dominios fundamentales de una arquitectura son las capacidades, la organización, la información y los flujos de valor que terminan siendo procesos de negocio. Mencionábamos también que una capacidad de negocio, según el libro del BizBook, que es una guía para la arquitectura de negocios, el cuerpo de conocimiento, o el conocimiento para las arquitecturas de negocio, describe una capacidad de negocio como una habilidad que el negocio posee o intercambia para lograr un resultado específico que permite cumplir con su misión. Una capacidad define qué hace el negocio, no cómo lo hace, ni dónde lo hace, ni por qué lo hace, simplemente qué hace, ¿sí? Y las capacidades relacionan a otros elementos del negocio, como es la información, la organización, los flujos de valor y los procesos, como los recursos. Mencionábamos también que lo primero que tendríamos que hacer es un mapa de capacidades. Un mapa de capacidades es un esquema de capacidades del negocio que ofrece una vista centrada, concisa, no redundante del negocio en su nivel más básico, ¿sí? Y presenta, en realidad, hacer un mapa de capacidades. Cuando uno elabora este mapa, lo que tiene es una fotografía completa de lo que hace el negocio, de lo que es el negocio, ¿sí? El mapa se representa por una estructura jerárquica de n niveles. Muchas empresas simplemente hacen sus mapas en el nivel 1 y otras pues llegan hasta el nivel 6 que trabajan más en el mapa, o otras simplemente se quedan en el nivel 2. Elaborar un mapa de capacidades
es elaborar primero las capacidades del nivel 1 y luego, por parte, ir profundizando hacia las capacidades del nivel 2 y nivel 3 y así sucesivamente. Normalmente las capacidades del nivel 6 pues son instrucciones ya de acciones, son funciones por lo general, ¿sí? Pero hay que hacer el mapa de capacidades. Normalmente las capacidades del nivel 1 se clasifican en 3 grandes conjuntos. Tenemos capacidades estratégicas, que son las que establecen la dirección del negocio o toma de decisiones a nivel ejecutivo. Las capacidades que agregan valor a los clientes, que es la razón de ser de la organización por lo general, o cómo los clientes ven a la organización. Y las capacidades que son de soporte, que son simplemente gastos incurridos como un resultado para llevar al negocio, para que el negocio opere, ¿sí? Estas capacidades de soporte, estas capacidades, en un análisis de capacidades podrían terceriarse, hacer con terceros, porque pues no es la razón del negocio y podrían llevarse a cabo con terceros. Lo que sí hay que cuidar son todas estas capacidades y especializarlas, como podrían ser gestión de clientes en un negocio hipotético, gestión de activos, gestión de procesos o gestión del trabajo, algunos otros le llaman gestión de la operación, gestión de proyectos, le llamaríamos en el instituto, etcétera. ¿Sí? ¿Qué habría que comparar en un mapeo entre las capacidades y la organización? Las empresas, por lo general, cuando se definen, existe un estatuto orgánico que define cuáles son las funciones que debe de cumplir cada uno de las entidades organizacionales de que está formada. La gerencia de recursos humanos tiene que, y empieza a describir uno por uno de las funciones. Bueno, hacer una comparación de las capacidades en nuestro mapa de capacidades, hacer una comparación de las capacidades con esos estatutos orgánicos nos permitirían establecer qué capacidades nos faltan, en qué capacidades o dónde estamos sobrados, cuándo hacemos trabajo que no se requiere en ningún lado, etcétera. ¿Sí? Entonces identifica también los grupos de comunidades de negocio que tienen interés en una capacidad dada. ¿Sí? Es un punto importante de inicio para una discusión de transformación. Hacer un análisis de esto podría llevarnos a modificar la estructura organizacional de una empresa. ¿Sí? Ahora, relacionar las capacidades con flujos de valor. Empecemos definiendo qué es un flujo de valor. Un flujo de valor es una colección de etapas de valor de principio a fin que crean un resultado de valor para un cliente. Son importantes crear o identificar primero a los clientes de nuestra organización. ¿Por qué? Porque a ellos son los que debemos de crearles el valor. Una vez que están identificados, sería mi cliente, cuánto valor o qué es lo que creo como valor para mi cliente, el que paga. Bueno, pues de ahí puedo establecer los flujos de valor de cómo ir creando cada uno de los elementos de valor que el cliente me paga. ¿Sí? ¿Qué otros involucrados necesitan valor del negocio? Pues los directivos para tomar las decisiones. Los directivos también se vuelven clientes. ¿Cuál es el valor que necesita cada cliente? Podremos crear N flujos de valor, ¿sí? Y entonces, aquí como ejemplo, puse crear el valor para alguien que quiere comprar una pizza. Traté de poner un ejemplo sencillo para entender qué son las etapas, ¿sí? Los flujos de valor se construyen por una serie de etapas de valor. Por ejemplo, aquí alguien quiere una pizza y ese alguien, pues, iniciaría con la primera etapa del flujo de valor, que sería solicitar la pizza.
¿sí? Una vez que la solicita, los que están atendiendo aquí, pues empiezan a crear el valor, que sería un documento de valor, que lo pasan para los que elaboran la pizza. Se elabora la pizza y sale el producto, ¿sí? Y después eso, la pizza, junto con lo que se solicitó como pizza, podría pasar a la tercera etapa de valor, que es entregarlo. Pero aquí a lo mejor se generarían la factura, cuánto costó y a dónde habría que llevarla, ¿sí? Hasta poderla entregar. Entonces, un flujo de valor son las grandes macro o actividades que se ven muchas veces como procesos o macroprocesos, pero son flujos de valor de cómo se va creando el valor para el cliente, que es el responsable de activar este flujo de valor. Fluyen de izquierda a derecha y se conectan en cada una de las etapas, ¿sí? Algo importante es que lo que él quería el cliente lo que quería era una pizza, pero supongamos que hubo un error o una falla en alguna de las etapas y no le llega la pizza. Entonces le tiene que llegar una notificación o algo al cliente para informarle que no fue posible cumplir con su requerimiento, pero tenemos que avisarle al cliente. Eso es lo que debe de garantizar un flujo de valor. Si cada una de estas etapas la empezamos a desglosar hacia abajo, empezamos a establecer aquí abajo quizás otros subflujos de valor y así sucesivamente hasta que llegamos al detalle de los procesos de negocio que soportan estas etapas, ¿sí? Por lo general, en una empresa empezamos por los procesos de negocio, por la parte de abajo, y finalmente algunas veces terminamos en lo que llamamos macroprocesos, que es lo más parecido a los flujos de valor, pero no se ven como flujos de valor, ¿sí? Ahora, mapear un flujo de valor con las capacidades se determinaría en esta etapa de valor, ¿qué capacidades son las que me permiten crear el valor? Permiten construir el valor en cada una de las etapas, ¿sí? Tener esta relación es fundamental para cuando se quiere hacer planeación, análisis del problema o transformar el negocio o fusionar dos negocios, ¿sí? Este flujo de valor, supongan que implica que en la etapa ahora elaborar una pizza tiene o agregamos o extendimos el valor en algo aspirado. Bueno, la pregunta sería, ¿tu empresa cuenta con las capacidades para poder hacer esta extensión o no? Si no cuenta, hay que construirla. Hay que ver en dónde construirla y empezarla a formar porque se va a utilizar aquí. ¿Ok? Es muy interesante esta relación también. Y por último, el mapeo entre las capacidades y la información. ¿Qué es la información en una organización? La información a nivel del negocio no se establece como estructuras de datos, ni relaciones entre datos, ni formas de almacenamiento de datos. No es la arquitectura de datos. La información a nivel de negocio es, ¿cuál es la información que maneja la gente que trabaja en el negocio? Le llaman pólizas, le llaman, bueno, en el instituto le llamaríamos proyectos, le llamaríamos documento de adquisición, la información que en sí, o los documentos que fluyen en el negocio. Entonces, también aquí, cuando se hace este mapeo, se relaciona qué información establecen los activos de información que se requieren dentro de la capacidad. Esta lámina muestra ahora sí lo que sería una arquitectura empresarial completa, donde tendríamos, si establecemos la arquitectura de negocios con los dominios, como los mencionamos, y la arquitectura de tecnologías de la información
la podemos alinear ahora sí a los requerimientos propios del dominio, a través de los flujos de valor o de los procesos de negocio, ¿sí? Y también podríamos decir qué recursos de estos están requeridos en cada una de estas capacidades, o por estas relaciones podríamos llevarlo tanto a la organización como a la información, ¿sí? El proyecto que hicimos de arquitectura empresarial para la subdirección de transmisión es un proyecto que se derivó como de los resultados del aplicar el modelo de madurez en el 2012 y este lo hicimos en el 2013, 2014, pero no lo trabajamos en cuanto a la arquitectura de negocio como lo estoy mostrando aquí. Simple y sencillamente lo trabajamos con los procesos de negocio y con los flujos de valor, que en aquel entonces los denominábamos macroprocesos. ¿Sí? Ok, sí quisiera que en su mente quedara esto, porque esto es lo que se tendría que realizar para construir una arquitectura empresarial. Y hay que ir en las empresas que ya lo están implantando, están empezando a crear la capacidad con herramientas, tecnología, para poder crear arquitecturas empresariales. Regresando a nuestro problema, ¿cómo una arquitectura empresarial me puede ayudar a lograr el nivel de madurez deseado de una red eléctrica inteligente? Bueno, lo que propondría sería que ahora toma las características esperadas desde donde te encuentras hasta el nivel de aspiración, toma las características esperadas y inclúyela, porque finalmente las características son capacidades y características que una organización necesita para implementar un nivel de madurez. Entonces, inclúyelas en tu mapa de capacidades, ¿sí? Aquí traté de ilustrar que hay que incluirlas, y algunas serían estratégicas y otras serían de valor, porque son las que entregan valor al cliente. Seguiríamos teniendo capacidades de soporte y quizás algunas otras propias del negocio, entre las estratégicas y las de gestión. Perdón, las de soporte. Entonces, habría que elaborar un mapa de esto. Y eso nos llevaría, elaborar ese mapa, a empezar a hacer la comparación contra lo que tenemos en la organización, quizás nos lleve a modificar la estructura organizacional, ¿sí? También quizás nos lleve a actualizar, o no, seguro nos llevará a actualizar los flujos de valor para crear nuevo valor o modificar o incrementar el valor hacia los involucrados que necesitan ese valor. Y si yo modifico uno de estos, seguro los procesos de negocio se van a modificar, ¿sí? Y hasta dónde, si cumplo con toda la información que maneja el negocio. O sea, construiría una arquitectura de negocio para el nivel de aspiración. Ahora bien, simplemente aquí cuando hicimos una actualización, por ejemplo, supongamos que tenemos un flujo de valor de lo que queríamos en la subdirección de transmisión era, o lo que se le dio más prioridad sería a la capacidad de gestión de activos, como una de las razones de valor importantísimas sería gestión de activos. Y gestión de activos existen las mejores prácticas, como es el ISO 55000 de los estándares de trabajo, que describe toda la capacidad de gestión de activos, y eso se tomó como referencia para poderla implantar. Entonces, el estándar ISO 55000 establece diferentes flujos de valor, y uno de ellos pues es el sistema de gestión de activos, y otro sería el ciclo de vida de los activos, entre otros. Pero desglosando los flujos de valor hacia abajo, llegamos a los procesos de mantenimiento y procesos de operación, diferentes procesos
que la propia subdirección de transmisión llevaba a cabo. Pero lo que empezamos a ver es qué deberíamos de actualizar de los procesos actuales que ellos tenían, qué es lo que deberíamos de actualizar para poder llegar al nivel 3, que es lo que deseaban, de la red eléctrica inteligente. ¿Sí? Trabajamos en esto. Y al final tendríamos, como su nombre lo dice, continuando con nuestra arquitectura empresarial, tendríamos la arquitectura de negocio, los mapas de la arquitectura de negocio, como es nuestra situación actual. Y tendríamos los mapas de la arquitectura de negocio como la esperamos para lograr el nivel de madurez deseado del modelo de madurez de la red eléctrica inteligente. Al tener estos dos estados, comparar, pues tendríamos que crear mapas de ruta, ¿sí? Mapas de ruta, y esto plantea diferentes proyectos de inversión que ahora sí se les daría un peso para que, como normalmente las empresas manejan un presupuesto para invertir en un año, pues podrían utilizar ese presupuesto de inversión en proyectos que más impacten en las diferentes capacidades que están establecidas aquí y poder llevar con mayor organización a la empresa desde su situación actual hasta la situación pretendida o aspirada. ¿Sí? El caso que trabajamos en la arquitectura empresarial de la subdirección de transmisión en el año 2014, la trabajamos en nuestra arquitectura empresarial. Empezamos a determinar la estrategia. Sí quisiera mencionarles que cambié algunas cosas de aquí por confidencialidad, porque pues ahora la verdad, esto lo hicimos en el 2014, eso fue hace 7 años casi, y desconozco cómo se encuentren en estos momentos, ¿sí? Pero establecimos, trabajamos en cómo estaban actualmente, estudiamos sus procesos y sus macroprocesos, cómo estaban sus sistemas de información y cómo era su tecnología. Lo que ellos querían era esta arquitectura empresarial, más que fuera a toda la subdirección de transmisión, fue más enfocada a los centros de monitoreo de datos que denominaban CEMODATs. ¿Sí? Era más enfocada porque planteaban poner 9 CEMODATs en la República Mexicana. En ese entonces solamente tenían implantados 4. ¿Sí? Entonces, consistía en los procesos, era actualizarlos hasta obtener un modelo de procesos como lo establece el ISO 55000. Como estaban en sus sistemas, tenían alrededor, en ese entonces tenían como 120 sistemas, y ellos, al entender todo esto, se reunieron y establecieron disminuir o qué sistemas eran redundantes, y así sistemas redundantes los fueron eliminando y solamente se quedaron con un conjunto de alrededor de 50 o más sistemas, no recuerdo el número, ¿sí? Nuestra sugerencia era que deberían de utilizar una arquitectura orientada a servicios en un futuro, y como lo habíamos descrito en la arquitectura de servicios. Y para los CEMODAT, sus tecnologías en ese momento eran tecnologías de frontera. La verdad es que tenían un sistema tecnológico con alta capacidad tecnológica, y lo único que sugerimos fue que había que, de alguna manera, tratar de que 2 CEMODATs sirvieran como respaldo por si alguna vez alguno por cualquier situación se cayera, otro sirviera como respaldo, como se hace con los sistemas en el SENACE. Sí, la parte de arquitectura empresarial sí es muy importante entenderla para ir evolucionar a la industria eléctrica como un camino a seguir.
el modelo de madurez de red eléctrica inteligente marca un camino y así como lo presentas, Andrés, y lo describes, sí es una muy buena herramienta para hacer los análisis, para decir, sí, necesito esas capacidades por este rumbo, ¿no? Por ejemplo, una línea de negocio que se puede empezar a tener ya es la carga de vehículos eléctricos. ¿Dónde los debo de poner? ¿Por qué los debo poner ahí? Tecnológicamente, ¿qué ajustes en el área eléctrica debo de hacer para dar ese servicio? Muchas gracias, Andrés. Sí, gracias. Gracias. Sí, la verdad es que como siempre me gustó mucho tu presentación, Andrés, y la verdad es que por ser esto del clúster metropolitano de energía y de la red eléctrica inteligente, tuviste que hacer el enfoque de todo el material a la par. Parte de tu charla es algo que a mí se me hace muy interesante y que nos pudieras concluir para otras empresas que no son del sector eléctrico, el poder de estas arquitecturas del negocio. ¿Cómo es importante poder sacar el proceso de negocio, los flujos de valor? ¿Qué nos podrías comentar así en general para cualquier empresa o una empresa nueva que está tratando de crecer como la nuestra? Sí, mira, Pablo, lo primero que, para cualquier negocio, si tú quieres crear una arquitectura empresarial, debes de tener un contexto para qué la necesitas construir, ¿sí? O sea, el estado deseado, el estado deseado, ¿sí? Pero es importante cómo eres actualmente. Si tú empiezas tu negocio, deberías de decir, oye, lo primero que me pides es construir mi mapa de capacidades. Correcto. Y yo te digo, sí, pero a lo mejor tú como iniciador de una empresa, pues tus capacidades son tus propias capacidades. Eres tú, ¿sí? Tú y la de tu partner o los que hayan formado la empresa. Esas son tus capacidades, ¿sí? Pero yo te diría, ok, pues esas son tus capacidades, Pablo, ¿sí? Correcto. Pero, ¿qué capacidades requieres para tu negocio? Tú tuviste que tener o haber elaborado un modelo de negocio, ¿sí? Y de ahí desarrollado un modelo de negocio. Y de ahí derivas las capacidades requeridas. De acuerdo. Y después comparas, Pablo, tus capacidades contra las capacidades requeridas y te darás cuenta que puedes hacer parte de lo que prometiste para generar la propuesta de valor que fue descrita en el modelo de negocio. ¿Ok? ¿Y eso te da qué, Pablo? Pues te da que o te pones o te capacitas y las empiezas a adquirir o las consigues con alguien más. Con alguien más, claro que sí. Exacto. Y entonces empiezas a manejar esos contextos, Pablo. Por eso te sirve. En realidad, elaborar arquitecturas empresariales te sirve para cualquier negocio. Y se está utilizando en el sector gobierno, en el sector energético, en la industria privada, se están utilizando en diferentes modelos de negocio. Claro. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Felicidades otra vez. Gracias, Pablo, gracias. Peter Stomaki, saludos al doctor Rodríguez, pregunta si se sigue implementando la metodología de arquitectura empresarial para redes inteligentes en CFE. Mencionaba yo que estos proyectos fueron elaborados en el 2012 y 2014. En ese año del 2014 ya había entrado la nueva administración del señor Peña y empezaba la reforma energética, ¿sí? Había cambios sustanciales ya. A la subdirección de transmisión la habían particionado en 9 empresas productivas. En ese entonces les habían detenido el presupuesto y la idea era seguir continuando con mucho trabajo que había quedado de todo el análisis que nos había dejado la arquitectura empresarial.
cuando yo platiqué con uno de los directivos de la subdirección de transmisión, recuerdo que él me dijo y me dice, Andrés, pues tú nos conoces, cada vez nos conoces más. Tú sabes que tenemos mucho trabajo, lo que no tenemos ahora es dinero. ¿Sí? Si quieres trabajar, bienvenido, aquí hay todos estos proyectos, pero ya no hay forma de pagarle al instituto. Pero a ver, Andrés, aquí viene una, una pregunta que, bueno, ya lo hemos comentado en los días pasados. Si Comisión Federal de Electricidad no tenía dinero, entonces, ¿por qué dio un pedido millonario a EPRI para desarrollar redes inteligentes? Si ya el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el INEL, ya había avanzado bastante. De hecho, si estás hablando de un modelo de madurez, pues yo creo que ya pasaste por ciertas etapas que son clásicas en el desarrollo de redes inteligentes. Entonces, esa es la pregunta. Si no hay dinero, pues no hay dinero, pero si no hay dinero para el instituto, no hay dinero para el INEL, pero sí hay dinero para las empresas extranjeras que cobran en dólares y que son muy caras, pues aquí hay una incongruencia, ¿no es así? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Jorge, no es que no quiera responder. Hasta donde estaban mis conocimientos, porque desconozco. Yo no sabía que se había mandado a hacer otro ejercicio de evaluación de red eléctrica inteligente con el EPRI. Desconozco, ¿por qué razón? Desconozco, te lo confieso, ¿sí? Se oye que es más de ámbito político o una decisión de ámbito político, pero pues simplemente expreso nuestro conocimiento o el nivel de conocimiento que en el instituto, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas teníamos un conjunto de investigadores para poder apoyar a la red eléctrica inteligente. Por parte de Guillermo Romero, sí, muy dice, bien. Buenas tardes, no solo contrató a EPRI, CFE con la reforma energética contrató a Siemens alemana para la implementación de sus redes eléctricas inteligentes, desdeñando al INEL, quien sabe cómo quedaron. Allí tienes parte de la respuesta por este compañero también del instituto. Sí. Aquí hay Sebastián Caboter, dice, ¿qué relación hay entre los programas del SAP y arquitectura empresarial y redes inteligentes? Gracias, Andrés. Excelente presentación. Ok, mira, primero, para la gente que no conoce el SAP, les puedo decir que es un sistema que se denomina ERP, Enterprise Resource Planning, un planificador de recursos de la empresa. Este tipo de sistemas nacieron para automatizar procesos de negocio, ¿sí? Y estos sistemas son sistemas parametrizables y internamente traen un concepto que le llaman mejor práctica. Aunque uno debería de cuestionar para qué es la mejor práctica, ¿sí? Mejor práctica en el SAP es para los alemanes. Las mejores prácticas alemanas son las que vienen ahí programadas, ¿sí? Pero las mejores, por ejemplo, otro ERP es el que implantamos en el instituto, el cual yo también tuve la fortuna de ser el líder del proyecto de la implantación, que es el PeopleSoft, ¿sí? También traen mejores prácticas. Te menciono un problema grandísimo en la mejor práctica, una práctica de finanzas que venía ya automatizada en el PeopleSoft, que era algo así como los viáticos. La mejor práctica que venía automatizada en el PeopleSoft es que asumía que las personas que viajaban o que utilizaban viáticos, se les daba una tarjeta. Eso es lo que dice la mejor práctica. Se les da una tarjeta y simplemente se les autoriza el viaje de viático para ver qué actividad van a hacer fuera de la organización, ¿sí?
y ellos gastan con la tarjeta y al final demuestran con comprobantes que lo gastaron y se justifica y adelante, es muy rápido, ¿sí? Esa es una mejor práctica, pero para el instituto eso no servía. En el instituto tendríamos que obtener como 15 firmas, digo, estoy exagerando, para que tú pudieras salir y utilizar viáticos, ¿sí? Y luego, no te digo todo, peregrinar para que una vez que hiciste todo tu comprobante de viáticos, te lo revisen y te lo autoricen, y ya sea que te dan más dinero, que tú hayas gastado de tu dinero, o devuelvas dinero. Esa es la práctica que se aplicaba en el instituto. Nada que ver con mejores prácticas, ¿sí? Cuando implantamos el PeopleSoft, construimos un nuevo módulo a la práctica del instituto. Y esto responde ahí. El SAP, a la pregunta que hicieron, el SAP es una aplicación más que automatiza procesos de negocio, es un sistema más de la empresa, ¿sí? Que tiene que compartir información con sistemas externos, con otro tipo de sistemas para la toma de decisiones, ¿sí? Muchas veces, el SAP también, no cualquier persona le puede meter la mano al SAP. Tienes que estar certificado por SAP o pagas a compañías para que te hagan actualizaciones del SAP, ¿sí? La subdirección de transmisión le pagó a una compañía hindú para que le hiciera una corrección al SAP para que pudiera meterlo a dispositivos móviles y hacer desde los centros de distribución, las centrales de distribución pudieran hacer órdenes de mantenimiento en línea. Eso no lo traía SAP en ese entonces. Entonces, tuvieron que pagar para que se hiciera. Bueno, ¿y eso no lo podía haber hecho el INEL? Instituto. Sí lo podría haber hecho, pero cuando alguien le mete la mano al SAP y SAP se entera, ya no te garantiza el producto. Pero ¿por qué se tuvo que contratar a los Porque no teníamos gente. Digamos, ¿los hindús tenían alguna relación con SAP? No. Tenían gente certificada en SAP. Ah, ok. Y nosotros no teníamos gente certificada. Ah, esa es la cosa. ¿Por dónde empezar teniendo una red inteligente si las líneas de transmisión son muy débiles en México? ¿No valdría la pena primero invertir en líneas de transmisión? Sí, quien nos hizo esta pregunta, pues está diciendo, ¿por qué no empezamos por los proyectos del dominio de operación? Porque eso está dentro de la operación, la red, las líneas de transmisión, ¿sí? En aquel entonces, yo recuerdo que ya se habían comprado o se estaban visualizando sistemas que te diagnosticaban el estado de salud de las líneas de transmisión. Y el instituto estaba también haciendo algunos sistemas propuestos con drones para visualizar las líneas de transmisión. ¿Sí? Visualizar y diagnosticar las líneas de transmisión. Me acuerdo que eso es lo que se estaba haciendo. Aquí un comentario de Sylvie Ferrar desde París. Dice, hola comunidad, aquí disfrutando de la conferencia del doctor Andrés Rodríguez. Gracias por tan buenas pláticas. Desconozco su situación actual. Como lo establecimos en aquellos años, que es hace 7 años, estábamos en el nivel inicial, en el nivel de inicio, aunque cuando hicimos la evaluación, por lo menos en tecnologías, hicimos la evaluación, CFE, a nivel de CFE, que era generación, transmisión, distribución y energéticos, así que también parte de operación como un todo, CFE, no estaba en 0 en el nivel de madurez 2, ni en 0 en el nivel de madurez 3, ni en el 4. Había algunas aplicaciones que ya empezaban a impulsar, pero estaban en calificaciones del 30%, en el nivel 4, por ejemplo, ¿no? ¿Sí?
Pero a nivel 1 y nivel 2 estaban entre, recuerdo, como el 70-80%. Obviamente sí. Habíamos establecido los grupos de los calificadores, los evaluadores, habíamos establecido que a nivel de 95 hacia arriba decíamos aprobado, tiene este nivel de madurez, ¿sí? Pero pusimos una vara muy alta. Algunos otros evaluadores pudieron haber puesto 90, ¿sí? Yo recuerdo que el líder del proyecto, que fue el doctor Uruchurtu, y junto con algunos directores en ese entonces, pues dijeron, bueno, vamos a poner el nivel aquí. Y por eso salieron, en algunos dominios salieron calificados en el 1 y en el otro en el 0. Solamente creo que operación salió en el 2. O gestión de activos, no recuerdo. ¿Qué diferencia pudiera haber entre lo que ustedes realizaron y ese estudio que se publicó, que se preparó por EPI? No ¿Hubo mucha diferencia o...? Exactamente, y te voy a decir que yo creo que no debe de haber mucha diferencia. Quizás la diferencia esté en cómo implantarlo. O sea, ¿qué te puede decir una característica esperada como la que hablamos? De decir, ¿su empresa tiene una arquitectura empresarial de tecnologías de la información? O sea, esa pregunta te la voy a hacer yo, instituto, o te la va a hacer el experto de Carnegie. Tú vas a decir, yo tengo una red de datos y tengo estos sistemas y tengo estos datos y mis datos están en los sistemas y todos están en internet y me puedes decir muchas cosas. Ok. La interpretación que yo le dé a tu información será la calificación que yo te dé o la del experto de EPRI que también te dará una calificación. ¿Sí? Quizás no sea, digamos, con mucho rango. Podríamos estar hablando de calificaciones equivalentes, vamos a pensarlo así. Ahora, ¿qué te sugieren ellos y qué sugerimos nosotros? Bueno, pues nosotros sugeriríamos de decir, bueno, pues tenemos que empezar desde crear la capacidad, administrar una arquitectura empresarial de tecnologías de información en sus 3 grandes arquitecturas, la de datos, la de aplicaciones y la de tecnologías. No sé qué te recomendarían los de EPRI. A lo mejor ellos pues te recomiendan, te dirían, aplica una arquitectura o sea, podría ser más simple, ¿no? O sea, asumen que tú tienes el conocimiento. Me gustaría, no he visto, Jorge, no he visto digamos, lo que recomendaron como redes, el camino hacia las redes eléctricas inteligentes, pero sí sería un bonito ejercicio leerlo y compararlo. Solamente mandarles un fuerte abrazo. No he podido estar en un lugar disponible para hablar, pero quería mandar un fuerte abrazo, muchos saludos para todos y para mi querido amigo Andrés. Gracias, Diego, muchas gracias. También te mando un fuerte abrazo, Diego. Saludos al doctor Rodríguez, fue mi compañero en el INEL, una persona muy buena, gentil, hizo un gran trabajo en redes inteligentes. Lástima que no tomaron en cuenta lo que hizo el INEL. Cuando tú analizas, todo se deriva de lo que comentábamos, de las características esperadas que el propio modelo de madurez te pone para poderte dar las calificaciones de madurez, ¿sí? Las características esperadas. Entonces, cuando te habla, por ejemplo, de que si tu empresa tiene una arquitectura empresarial de tecnologías de la información, o la tienes, te dije o había comentado que cualquier empresa que tenga una unidad de cómputo, pues tiene una arquitectura empresarial de tecnologías de la información, la tiene. El cuestionamiento es si esa arquitectura que tiene puede soportar las aplicaciones que requiere en los diferentes dominios, ¿sí? La arquitectura de tecnología, en los diferentes dominios, si esa arquitectura tecnológica puede soportarlos o no, ¿sí?
Imagínate que tú estás en un nivel o quieres llegar a un nivel de madurez donde ya o necesitas hacer, por ejemplo, en gestión de activos, necesitas hacer el análisis predictivo de tus activos para determinar el nivel de vida de tus activos, ¿sí? O la salud de tus activos. Bueno, a lo mejor tu arquitectura actual no soporta compartir los datos o extraer los datos de operación que son fundamentales, ¿sí? Como nos pasaba en el propio instituto, o sea, no teníamos acceso a toda la información que se estaba generando en CFE. Entonces, varios grupos o investigadores en el instituto se les dio permiso a la red, acceso a la red de CFE para que pudieran extraer algunos datos, pero con ciertas limitaciones para poder hacer sus algoritmos de experimentación y poder diagnosticar, por ejemplo, el nivel de salud de los transformadores. Si se quisiera implantar o llegar a los niveles de madurez 3, 4 y 5, pues tendrían que cambiar las políticas, tendríamos que cambiar o actualizar parte de la arquitectura y tendríamos que compartir más información, quizás. Guillermo Romero nos contesta desde YouTube. La Ley Federal de Ciencia y Tecnología es para centros públicos de investigación y la Ley de Adquisiciones para oficinas burocráticas de administración. Y también te dice, saludos Andrés, tienes muy buen semblante. Pero fíjate, sí, pero el instituto parece que está sujeto a la Ley de Adquisiciones, o sea, como una oficina burocrática. Tenemos que apoyar a los investigadores, ya sea a los que están activos en el INEL como a los que están jubilados. Hay una situación muy triste que no se les paga y eso realmente es inaceptable. Entendemos que puede haber problemas económicos, financieros, lo que sea, pero lo que no se vale es de que los compromisos que hay de pagarle a los investigadores no se hagan, ¿no? Eso sí es imperdonable. Tenemos que apoyar a los investigadores. Hay gente muy buena que puede ayudar a las empresas privadas y públicas haciendo proyectos, inventando cosas, ¿no? Ya hemos tenido a lo largo de esta serie de conferencias donde participan investigadores del INEL, hemos visto desde nuevos productos que se desarrollan en el INEL, que se sacan patentes y que son buenas para la industria eléctrica en general, como sistemas y servicios que el INEL ha dado a Comisión Federal de Electricidad para beneficio. Las redes inteligentes, pues es un caso frustrado de un proyecto que tenía un buen semblante, que podía lograr que Comisión Federal de Electricidad tuviera una calidad de suministro extraordinario y bajar costos. A la mera hora se dio el pedido a EPRI y finalmente ninguno de los dos intentos se llevaron a cabo. Y eso de verdad lo tenemos que evitar, ¿no? Para bien de nuestra industria eléctrica, ¿no? Para bien de nuestro país. Tenemos que darle el valor al INEL y a los investigadores, el valor grande que realmente tienen. Hemos hablado aquí en esta serie de la fuga de cerebros, de muchos jóvenes que salen de las universidades, estudian maestría, doctorado y definitivamente por las condiciones ya no regresan a México, ¿no? Con estas medidas donde no se les paga a los investigadores, donde se les corre y en muchos casos injustamente, ¿qué podemos esperar? Que esos muchachos que ahorita están sufriendo porque CONACYT ya les cortó sus becas y que están teniendo trabajos de meseros o de jardineros o lo que sea con el fin de poderse mantener ahí porque no le viene el dinero que CONACYT les prometió. ¿Y cómo podemos pensar que estos cerebros mexicanos quieran regresar si la situación es así? Yo creo que uno de los objetivos que nosotros tenemos en este clúster metropolitano de energía es mostrarles a todos
el gran valor que tiene el INEL y el gran valor que tienen los investigadores como Andrés, ya sea que estén trabajando, sigan trabajando en el INEL o ya estén jubilados o que hayan sido corridos, ¿no? Hagamos algo, tengamos esa conciencia de que apoyando a los investigadores apoyamos el desarrollo y el futuro de México. El mensaje sigue siendo el mismo. Apoyemos a los investigadores, que más que nadie conoce la realidad mexicana y que son los que tienen las mejores herramientas para resolverlos. No necesitamos grandes instituciones extranjeras para que vengan aquí a decirnos lo que ya sabemos. Sí podemos apoyarnos en nuevas tecnologías y nuevas prácticas, pero creo que este instinto de investigación tiene que salir desde México. En fin, pues muchas gracias, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Andrés, excelente presentación. Adelante, por favor, Andrés. Muchísimas gracias por invitarme, Jorge, y gracias a todos por su atención, y estoy a sus órdenes